Le agradezco a Germán Gómez García que esté aquí en el estudio de Aristegui Noticias para hablar de todo esto. Germán, gracias por estar aquí, bienvenido al programa y gracias pues por decidir compartir públicamente todo esto. Gracias por estar aquí. Sí, muchas gracias a ti por el espacio y por la respuesta que me han dado. Al contrario, bueno, pues lo que sí podemos decir es que a partir de este momento vamos a mostrarle al público en diferentes entregas lo que tú nos has hecho llegar, lo que nos has entregado, que es este material, que son videos, que son muchas comunicaciones a través de WhatsApp, la comunicación interna de Televisa de este grupo que ha trabajado en un lugar al que le llaman El Palomar, ¿cierto? Sí, cuando entré, al principio obviamente no tenían la confianza en mí. Tardaron como un año para que pudieran integrarme al equipo de Palomar, que es el equipo que se encarga de estas Black Ops. Fue un poco gradual. Cuando me empezaban a pedir ya cosas más fuertes, digamos. Y yo creo que lo primero, la primera operación fuerte que realizamos fue justo esa, la de West Hill, en donde se atacaba a uno de los ministros. A un magistrado. A un magistrado, perdón, que era candidato pues a quedar como presidente de la Suprema Corte, pero obviamente no era del interés de Televisa que quedara él, sino Arturo Saldívar. Dame un segundo antes de hablar del West Hill. ¿Cómo llegaste a Televisa? A Televisa llegué por la recomendación de un familiar. Es amigo de Javier Tejado. Es mi tío, Salvador García Soto. ¿El periodista? Sí, el periodista. Supongo que el área llevaba tal vez un año antes de que yo entrara. Entonces solo realizaban operaciones con imágenes fijas. Y tengo entendido que Javier quería empezar a realizar videos, entonces es cuando me propone a mí mi tío como para que yo entrara a trabajar con Javier. ¿Tú estudiaste en dónde? Y bueno, eres una persona que sabes hacer video, que tienes habilidades y capacidad profesional de hacer ¿qué? Sí, yo estudié cine en una escuela en Guadalajara. Tengo una licenciatura en artes audiovisuales y pues sí, llego a Televisa por recomendación de mi tío, porque se conocen a través del Universal, ambos trabajan en el Universal, Javier y Salvador García Soto. Me hacen varias pruebas, me dicen que voy a trabajar para la OTI, nunca mencionan obviamente esto de las Black Ops, esto de las cosas ilegales que hacían. Yo entro con esa promesa. De hecho, Javier me promete algún día te podemos, de hecho, pues, trasladar a Televisa telenovelas para que puedas escribir guiones y pues, trabajar en lo que estudiaste, en el cine. Ajá. Entonces, pues sí, yo entro con esa ilusión. No me ofrecen contrato de entrada. Digo, pues está raro, pero me van a pagar como por factura, entonces acepto. Me empiezan a pagar factura, no firmo nada, por supuesto, solo un contrato de confidencialidad. No renuncio ni a mis derechos laborales, ni les firmo nada en el que diga solo soy su contratista y renuncio a cualquier tipo de subordinación, porque ellos alegan que nunca fui empleado, de hecho. Uh-huh. Pero sí había una subordinación, había un horario que cumplía de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, entre comillas, porque pues me hacían trabajar horas extras, que también nunca me pagaron. Y así fue como pues comienza todo. ¿Tú recibías un ingreso fijo? Fijo, mensual, ajá. Digo, aparte de que tenía que laborar dentro de Televisa, o sea, tenía que asistir ahí como empleado a laborar dentro de Televisa, tenía mi sueldo fijo. ¿Gafete? Tenía un gafete de Televisa, ajá, también. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues fueron casi 8 años. En mayo hubiera cumplido los 8 años. Entonces, entré en 2017 a 2024, diciembre. Uh-huh. Y tú, bueno, pues decidiste entrar
de esta manera y en qué momento entonces empezaste a realizar lo que llamas Black Op. ¿Qué significa Black Op? Pues son estas operaciones en las que, digamos, Javier pide, por ejemplo, comenzó con una de Megacable, recuerdo. Querían que realizara un video donde expusiera que Megacable estaba engañando a sus clientes. Ese fue el primer video que, de hecho, recuerdo que hice como Black Op. Entonces dije, pues sí está raro, pero igual me dijeron a mí, no, es que mira, aquí están las pruebas, están engañando a la gente, les están diciendo una cosa, pero en la letra chiquita está como que esto. Yo dije, ok, pues a mí se me hace injusto eso, o sea, hay que hacer este video. Claro, no sale por parte de Televisa, sale por parte de cuentas falsas, bots, a través de esta empresa llamada Metrix, que de hecho uno de los socios de Metrix trabajaba ahí en Televisa, recibía nómina de Televisa también, esta persona de Metrix. Entonces están bastante ligados, no hay forma de separarlos, no hay forma de decir que esto es Metrix, es Televisa 100%. ¿Sí puedes saber quién es esa persona? Su nombre es Juan Manuel Torres. ¿Él es el director de Metrix? Él es el socio. Ajá, el director, principal. El socio principal. El director es Javier Murillo. ¿Pero colaboraba con Televisa en las instalaciones de Televisa? Sí, dentro de Televisa. Y recibía nómina de Televisa. ¿Con ustedes ahí? Con nosotros, ajá. Él formaba parte de este grupo. ¿Quiénes forman parte? Bueno, hablamos en presente todavía. ¿Forman parte de este equipo? Sí, todavía sigue formando parte. Juan Manuel Torres sigue formando parte del equipo de Televisa, pero ya no dentro de Televisa. Tiene casi un año que decidió retirarse bajo circunstancias, digamos, no muy buenas, porque igual el trato de Javier fue bastante nefasto contra él, entonces decidió mejor salirse y por salud mental, pero sigue laborando para Televisa desde Metrix. Ponen a un nuevo director de estrategas digitales que se llama Yurich Cabrera, pero pues está como de adorno, digamos. Yurich Cabrera, ajá. Pero digamos que está como adorno porque sigue siendo Juan Manuel Torres el estratega digital. Pero la jefa del equipo es la que se encarga de, digamos, de traducir todo lo que pide Javier, porque Javier obviamente no nos pide directamente las cosas a nosotros para no estar implicado. Es Carla Aguilar Ballesteros. Javier Tejado Donde, ¿qué papel juega en Televisa? Javier Tejado Donde oficialmente sería el vicepresidente de información, pero pues su principal labor es hacer este tipo de operaciones donde debe publicar notas a favor de Televisa. O sea, hay muchísimo, o sea, no sabía a quién recurrir para empezar cuando tenía este material cuando pasó, porque dije, pues es que todos los medios están comprados por Televisa. ¿Qué papel juega etcétera ahí? Etcétera, pues tal cual, o sea, tanto Carla como Juan, como Javier, o sea, ellos redactan las notas que ellos tienen que publicar. No te podría decir cuál es exactamente, pero sé que les encargan qué es lo que debe de publicar. Ya sea, por ejemplo, que los ratings de TV Azteca son pésimos y ellos están al liderato, digamos, empezando por algo tan simple como eso. Ya cosas más fuertes, pues sí contratan a mercenarios a través de Twitter, que son los que se encargan de posicionar temas como, por ejemplo, lo del magistrado que dijeron que su hijo era un violador. El caso West Hill que mencionaste hace un momento se refiere a un magistrado. Ese magistrado no estaba compitiendo por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia porque era magistrado, no ministro. ¿Qué ocurrió en el caso West Hill? Pues... ¿Cómo es que se fabricó? ¿Tú dices que se fabricó una historia? Sí. Esa vez sí nos citó Javier a la sala de juntas, nos hace dejar nuestros celulares afuera y nos dice, tenemos que publicar esta historia en donde el hijo de esta persona que acude al West Hill violó a una chica, a una compañera. Entonces, pues
hicimos nuestras anotaciones, Carla hace las anotaciones, después salimos, Carla me manda, ahí están los chats, como me mandan me mandan guiones de lo que debo de hacer en video, se hacen revisiones, muchísimas revisiones, esto se manda a Javier, Javier decide, no, esto no me gusta, hay que hacerlo más fuerte, hay que hacerlo más, hay que atacarlos con mayor fuerza, hay que inventarles más cosas. Entonces nos mandan también documentos como denuncias, pero obviamente estos documentos en los que salen en el video pues son falsos. Eso nos los proporciona. ¿Por qué dices que son falsos? Pues porque nos los proporciona Javier, nos proporciona una carpeta, pero digo, se ve claramente que son forjados. Sobre todo porque, digo, también forjamos testimonios donde la misma Carla Aguilar sale hablando en el video diciendo que es una madre del colegio del West Hill pidiendo la expulsión del muchacho. Escenificando el papel de una madre. De una madre, ajá. Una de las colaboradoras de Televisa. Sí. Directamente. Carla Aguilar Ballesteros, directamente. Está en el disco duro. Sí, lo hemos visto. Dentro de los muchísimos mensajes que hemos podido revisar en todo este tiempo está este caso West Hill, que lo vamos a presentar más ampliamente explicado durante nuestra transmisión y durante el tiempo en que estemos presentando estos materiales, que son muchísimos. West Hill es un caso. ¿Qué ocurrió con Arturo Saldívar? Que hay una parte importantísima de estas comunicaciones respecto a lo que fue finalmente la llegada de Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estando tú ahí en el Palomar de Televisa, como lo has dicho o como has informado o afirmas que has estado ahí, ¿qué sucedió según tu información? Pues un día llega Javier, sube al Palomar y llega con este personaje, Arturo Saldívar, nos lo presenta, nos dice, les presento al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y ya nos presenta como equipo, nos dice esta es tal, y este es Germán, es el genio de video, es el que te va a ayudar y te va a sacar cosas increíbles. El genio de video eras tú. Sí, así me llamaba. Y te lo Javier. presenta. Nos lo presenta. Le muestra nuestro Palomar, nuestro war room, como lo llamaban. Y ahí pues nos informa que va a ser nuestro cliente y que va a ser el próximo presidente de la Suprema Corte. Y a partir de ahí empieza la maquinaria, o sea, empezamos a hacer propaganda a favor de él. Me ponen a hacerlo, a mí y a las personas de diseño gráfico, a armar su página web. Nos ponen a hacer videos. De repente llegan 2 personas a trabajar a Televisa, pero estas personas eran pagadas por la Suprema Corte de Justicia. O sea, estaban en nómina de la Suprema Corte, pero trabajaban con nosotros en Televisa. O sea, ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Quiénes eran? Paco Rullán y Mariana Franco. Sé el nombre porque hemos revisado los correos y ahí están los nombres y las comunicaciones, por eso tengo esa información previa. Sí. Uh-huh. Ellos 2 trabajaban para la Suprema Corte, pero dentro de Televisa con nosotros. Entonces, pues se hacen entrevistas oficiales en los noticieros con Televisa. Esas nosotros las tomamos también, las arreglamos, hacemos igual propaganda. Metrix se encarga de regarlo por sus cuentas de Facebook, de Twitter, de YouTube. Todos mis videos empiezan a salir en diferentes lados. De hecho, hasta Juan Manuel me mandaba fotos como de, mira, tu video fue un éxito, tiene millones de visitas, eres un genio, no sé qué. Y yo, pues es lo que me encargan de hacer, es lo que tengo que hacer para poder ganarme, pues, mi sueldo. O sea, la verdad es que no le prestaba mucha atención en ese momento. Y sí, ya cuando queda como presidente, pues la maquinaria sigue. Cada semana le instalan a Arturo Saldívar su propio war room en la Suprema Corte, donde cada semana iban tanto Juan como Carla como Javier a presentarle, digamos, pues el informe de todo lo que había sucedido en la semana, cómo le estaba yendo, digamos, los sentimientos en redes, o sea, trabajando totalmente para él con recursos de Televisa, obviamente. Esto era totalmente pagado por Televisa. Respecto a los
contrincantes de Saldívar en la corte, ¿qué tipo de asunto te tocó vivir y que está en estos 5 terabytes que nos has entregado? Pues cualquiera que fuera, digamos, oponente, pues teníamos que inventarle algo, ¿no? O sea, ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, a Pérez Dayán, no sé, o sea, salió una foto que estaba en Las Vegas viendo al Canelo Álvarez en una pelea. Y a partir de esa foto, Javier decía, invéntenle que viajó en un avión privado que costó millones de pesos, invéntenle que el boleto le costó del hotel, llevó, no sé, a un equipo, gastó también igual miles y miles de dólares. O sea, era inventar a partir de cualquier cosita, una foto, era inventar un montón de cosas. Salían 3, 4 videos totalmente difamatorios en contra, por ejemplo, de Pérez Dayán. O sea, pero era contra... pues todos los magistrados, o sea... Los ministros que estaban en ese momento, pues en un proceso de sucesión en la corte, ¿no? Uh-huh. ¿Había otros casos dentro de la corte que sucedió algo parecido? Pues dentro de la corte, pues solo sé que digamos, Arturo Saldívar los ayudaba no sé, a promover leyes, por ejemplo, para sus propios programas dentro de Televisa, como por ejemplo cuando hicieron este documental horrible misógino llamado Caníbal, ¿Eso cómo fue? donde revictimizan a su última víctima. Estuvo fatal. Eso fue porque... digamos, Javier tiene como un gusto por el true crime y escribe sobre este personaje y su columna, bueno, él no escribe, de hecho, digamos que la persona que escribe todas sus... ¿No escribe sus columnas? No escribe sus columnas, se las escriben tanto Carla Aguilar como otros colaboradores de Televisa. ¿Las del periódico? Las del periódico del Universal, sí. ¿Cómo lo sabes? Pues porque yo estaba a un lado de Carla Aguilar mientras las escribía. O sea, y las pasaban entre ellos y las revisaban. Y Javier era de que ya mándenme la columna, o sea, y de que Carla se estresaba de que ya por favor revísenla todos para ya poderla mandar porque tiene que salir en la mañana. Entonces, pues sí, Javier realmente no, o sea, trazaba algo así como muy, digamos, un esqueleto muy simple, pero no las escribía él, las columnas. Entonces, esta columna que escribe sobre el caníbal de Atizapán tiene mucho éxito, tiene muchas entradas, tiene muchos hits. Entonces decide, quería hacer un libro también sobre eso, entonces decide, voy a hacer una serie sobre esto. Le pide ayuda a Arturo Saldívar, entonces es como, se supone que también la corte financia este documental, digamos, bajo el pretexto de que la agenda de Arturo Saldívar era feminista, pero pues si ves el documental es una cosa horrible y misógina y revictimizadora. En los materiales que se van a publicar, que se están publicando en Aristegui Noticias, hay más detalle de todo eso porque en los 5 terabytes pues está bastante clara la información respecto precisamente al tema de Caníbal, una serie que patrocinó la Corte, pero los derechos los tiene o los detenta Javier Tejado Donde, según pudimos saber con toda esta información, pero eso ya será para ser presentado de manera más detenida por parte de Aristegui Noticias en los reportajes y la serie que estamos preparando y que estamos divulgando en estos momentos. Ricardo Salinas Pliego. Sí. ¿Qué se puede decir de esta oficina, este equipo dedicado a fabricar información, ataques, vejaciones en contra de competidores, de personas como Salinas Pliego? Sí, pasó? Como Salinas Pliego, como Carlos Slim. Pues, no sé, se me ocurre un ejemplo de Salinas Pliego, cuando firma un cheque para donar a las víctimas del sismo. Sí. O sea, firma el cheque, está el video, me dicen, haz el video. Y de repente me mandan un Photoshop digamos, de un close-up del cheque donde dice que lo está, de hecho, donando a sus propias empresas. Creo que no recuerdo a qué empresa le está dando, pero es una empresa
de Salinas Pliego. Entonces, el video cuenta como de que está firmándolo, pero lo está donando a sí mismo y realmente fue una, digamos, actuación lo que se realizó en TV Azteca, en este noticiero donde Salinas Pliego firmó, porque ese mismo cheque va directamente a ellos de vuelta. No va a ninguna digamos, persona. Causa noble. Causa noble, exacto. Pero, pues, es falso. O sea, es una de las tantas falsedades que se le ocurrían a Javier y decía, hagan que firmó el cheque que lo donó a Electra, por ejemplo. O sea, si revisamos el video, pues ahí dice a quién lo donó. Está en estos 5 terabytes, está todo eso y vamos a poderlo presentar, pero esto que estás narrando nos da idea al público que está escuchando esta conversación contigo del tipo de cosas que te ha tocado vivir. Hay una parte que nos impactó mucho a quienes estamos viendo estos materiales que tiene que ver con Alberto Ciurana, sí. Una persona muy cercana a Televisa. En su momento trabajó de manera muy importante para la televisora, después se fue en algún momento a TV Azteca y aquí lo que nosotros vemos, pero que te pido que tú cuentes al público, es una campaña brutal, varias hay brutales, pero esta en particular. Sí, la de Ciurana sí fue bastante brutal, duró varios meses. O sea, cualquier cosa que hacía era atacarlo y desprestigiarlo, tomar todo lo que hacía como un fracaso. O sea, era inventarle que sus novelas o sus programas pues no tenían ratings, por ejemplo, como Exatlón, digamos, que todos sabemos que es un éxito. Nos encargamos de decir, es un fracaso, Ciudadano es un fracaso, está destruyendo TV Azteca. O sea, era... ¿Y todo eran cuentas falsas? Sí. ¿O en dónde se difundía Sí, a través de material? cuentas falsas, totalmente a través de cuentas falsas, con bots. Eran los famosos mercenarios que Metrix proporcionaba. ¿Así directamente llamados? Sí, así le llamaban mercenarios. Les decían a estas personas que se encargaban de ubicar TTs, por ejemplo, TV Azteca apesta o TV apesta, digamos. O sea, se tenían discusiones ahí de ¿qué hashtag vamos a utilizar ahora para atacar a Ciurana? Y así, pero esa campaña duró bastante. O sea, fue muchísimos videos que hay contra Ciurana. Hay coincidencia de la muerte del magistrado de West Hill y de Alberto Ciurana. Ambos fallecieron de cáncer. No digo que esa haya sido la razón, pero bueno, hay una coincidencia respecto a que ambos en algún momento fallecieron y son personas que en este momento no podrían defenderse. Pues sí, pero imagino la cantidad de estrés en la que deben de estar al estar siendo atacados constantemente a través de redes por Televisa. Aunque no fuera bajo el nombre de Televisa, era Televisa. Ese es el tema y lo que tú estás afirmando aquí de manera muy categórica, y estos 5 terabytes que nos muestran el tipo de materiales que en el Palomar se han creado pues a lo largo de estos años, como nos has afirmado y como se ha podido verificar en cada uno de los elementos que pudimos y podemos revisar como periodistas. Estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, el principal competidor de Televisa, pues atacado de esta manera. Sí. Que fue el cheque inventado. Sí, fue el cheque inventado. Bueno, más bien modificado. Sí. O trastocada la historia verdadera. Trastocada la historia verdadera, exacto. ¿Eso duró mucho tiempo? Pues contra Salinas Pliego, sí se sacaron varios videos. ¿Además del cheque? Además del cheque, sí. Por ejemplo, ¿cómo haciendo qué? Pues, se hicieron videos contra su hijo también. ¿Cómo? Ajá, ¿Con qué mensaje? Que en algún momento tuvo algún cargo en TV Azteca. Pues se inventaba todo tipo de cosas, como que sus programas no funcionaban o que eran fracasos. Y, por ejemplo, me encargaban a mí imitar looks and feels de otros medios, como por ejemplo CNN, y tenía que replicar tal cual un video de CNN diciendo Televisa triunfó y no sé qué, su telenovela tuvo tantos millones de rating.
Como para hacer creer a la gente que CNN lo decía. Ajá, que CNN lo decía. Y muy profesional. Muy profesional porque pues sí lo hacía bastante bien. Por ejemplo, también se sacaba desde revista Hola, o sea, tenía que imitar a Sopitas, por ejemplo, cuando hubo un ataque contra Interjet que duró bastante tiempo. Uh-huh. Se inventaba, o sea, que sus aviones eran, pues que eran muy peligrosos. Y usaban el logotipo de Sopitas. De Sopitas, ajá. Por ejemplo, me acuerdo de que tuve que hacer un video con el look and feel de Sopitas diciendo que no viajaras en Interjet porque sus aviones podían estrellarse. O sea, era bastante grave, o sea, una calumnia bastante grave que para desinformar a la gente. Pero sí, también fue una campaña muy fuerte que se hizo contra Interjet, contra los alemán, sobre todo. O sea, ¿qué decían de los alemán? ¿Qué te acuerdas? Pues no directamente contra ellos. La campaña principal era contra Interjet. Querían que quebrara. Era como que su intención para poderse salir de este trato que habían hecho de vender Radiópolis, ajá. Y mientras ocurría este litigio, pues se hacía esta campaña, digamos, esta Black Op en contra de sus assets, los assets de los alemán, para poder pues desprestigiarlos y de alguna manera apoyar de forma indirecta su caso, su litigio. ¿Y tú dices que querían que quebrara? Sí, era su completa pretensión, ajá. En el caso de Salinas Pliego, ¿había alguna pretensión manifiesta? ¿Querían que sucediera algo con él? Pues no creo que tuvieran ese cometido porque pues está muy fuerte como derrumbar a alguien tan importante. Uh-huh. Solo desprestigiarlo. ¿A él como persona? A él como persona. ¿O a sus empresas? A él como persona y a sus empresas también. O sea, contra Total Play, contra TV Azteca, contra Banco Azteca. O sea, se hacían videos en contra de todas sus empresas. ¿Muchos? Sí, bastantes. Pero el principal personaje al que atacaron fue Alberto Ciurana. Ese sí podrían verlo ahí en los videos. Hay bastantes videos que hicieron contra él. También se llegaron a hacer videos contra Carlos Slim. No recuerdo así ahorita cuáles son los que hicimos, pero también se realizaban videos contra Carlos Slim. No recuerdas, pero bueno, hemos podido revisar los 5 terabytes y tenemos algunos elementos. Es muchísimo. No, es una cantidad brutal. Son muchos años de videos, de fotos, de mensajes, en fin, es muchísima información que está en nuestro poder y que estamos presentando públicamente por razones de interés público evidente. El caso de Carlos Slim, ¿te tocó hacer alguna cosa en particular a ti? ¿O viste que alguno de tus compañeros desarrollara alguna cosa en particular? Me tocó realizar videos, pero sí no tengo, o sea, es que fueron bastantes, o sea, no tengo claro qué es lo que se hizo contra él, pero sí se hicieron videos contra él también. Pues sí, contra América Móvil, en algún momento pues tendría que revisar, es que eso fue hace ya bastantes años también, entonces sí tendría que como checar los videos y verlos para tener en claro qué fue lo que se realizó contra él. Se están revisando por parte de este equipo de periodistas y efectivamente está Carlos Slim, está Ricardo Salinas Pliego, está Alberto Ciurana, está el magistrado involucrado con el caso West Hill, están varios personajes de la vida nacional en México, muchos personajes. Es una galería bastante fuerte en donde principalmente se atacó a algunos, se les favoreció. Mencionaste el caso de Arturo Saldívar. ¿Algún otro caso en particular que recuerdes, según la narración que nos estás haciendo, de alguien que fue promovido por Televisa a través de este equipo, a través de este grupo de personas? Pues, sé que, esto ya salió a la luz, pero Javier y Alito Moreno, pues eran amigos. Nos lo llegó a presentar alguna vez. Un día nos dijo, dejen sus celulares afuera, necesito que suban arriba a la oficina. Subimos todos y está en la sala de juntas Alito Moreno, nos lo presenta. Yo en lo particular no,
O tal vez sí, no sé, no recuerdo si se haya hecho algo a favor de él, pero sí sé que era alguien que salió favorecido también por las operaciones de Javier. Javier Tejado Donde salió a relucir en los audios que la gobernadora de Campeche dio a conocer justamente por su relación con el presidente nacional del PRI. Sí. Y sí se hizo un video sí se hizo una campaña como para tratar de desprestigiar a Leda Sansores, de que esto era falso. De hecho, me tocó a mí, junto con Juan Manuel Torres, fingir una conversación en WhatsApp tal cual para poder realizar un video en el que decíamos, digamos que yo era uno de los asistentes de Laida y Laida era Juan. Entonces Juan me decía, creo que ofrécele 500,000 pesos a Carmen Aristegui. Y ya yo respondía, sí, no, Carmen ya aceptó los 500,000 pesos. ¿Eso que publicaron? Eso se publicó. Que fue una fabricación absoluta, entonces. Una fabricación absoluta. Que bueno, pues ya con todo esto que estamos viendo, es evidente que formó parte de una circunstancia bastante grave que nosotros vimos, nosotros dijimos, eso es falso, absolutamente falso. Sí, de pero hecho, mira se retomó ya cuando se había hecho el video, sales tú a decir, esto es falsísimo, entonces recibo un audio de Juan Manuel Torres. Acabamos de salir en el, en el programa de Aristegui, tal cual acaban de retomar nuestro video. Por favor, agarra lo que dijo de que esto es falsísimo y hazte otro video donde digas, esto es falso, Carmen, y presenta estas pruebas claramente falsas. Y me mandaban photoshops, me mandaban screenshots falsos, todo. Y se hacían todavía más videos en respuesta, por ejemplo, como cuando tú respondías, pues es que esto que están diciendo de mí es falso, yo no acepté 500,000 pesos de nadie. Uh-huh. Entonces, como que hasta nos convenía cuando la gente respondía, porque nos daba más material para poder seguir contando la historia falsa. ¿Y eso lo organizó quién? Déjame preguntarte con precisión mayor. Eso viene todo viene a petición de Javier. Ninguno de los que estamos ahí por iniciativa propia, ninguno. Ahora, Javier Tejado Donde es un funcionario de Televisa y la pregunta ¿es Javier Tejado Donde, la pregunta que te haría es, actuando por sí y para sí, o esto está en el conocimiento de los ejecutivos principales de Televisa? ¿O para qué se hace todo esto? A ver, sí. ¿quién se haría responsable, llamémosle, de El Palomar? Pues, las instalaciones de Televisa donde está instalado este equipo de personas. Creo que, según nos has dicho tú. Sí, pues creo que se cuenta solo. O sea, Javier no puede operar dentro de Televisa, en las instalaciones de Televisa, con recursos de Televisa, sin que sus jefes sepan lo que está haciendo. No tengo las pruebas, están bastante protegidos ellos. Ellos nunca recibieron ningún mensaje, correo, video, WhatsApp, nada. Los ejecutivos. Los ejecutivos. Todo era a través de papel. O sea, Javier pedía sus informes. Estos informes Metrix se realizaban entre Televisa y Metrix, pues para ver cuál fue el alcance, qué tan exitosa fue la campaña desprestigiadora que se hizo, qué tan negativa fue la respuesta de la gente, si de verdad se lo comieron la historia o no, cuántos millones de personas alcanzaron. Todo eso se presentaba a detalle, se presentaban, digamos, una presentación hasta de 20, 30 páginas. Pero estas presentaciones, estoy seguro de que en el chat llegaron a ver algunas, pero estas presentaciones se imprimían. Y sé que estas presentaciones impresas que entregaban a Javier tenía que presentarlas a alguien. No voy a asegurar a quién se las presentaba porque pues no me tocó verlo, pero creo que es bastante lógico a quién se las presentaba. ¿A quién sería? Pues digamos que a sus jefes, supongo. Cuando yo entré, pues todavía era CEO Emilio Azcárraga. Después fueron los cosillos Angoitia y Bernardo. O sea,
Mi mejor suposición es que ellos eran los que veían estas hojas impresas de estas presentaciones. Eso tú no lo podrías afirmar porque nunca lo viste. Nunca lo lo que vi. sí afirmas que viste fue todo lo demás. Sí, todo lo demás puedo afirmarlo y está respaldado en este disco duro. ¿Dónde se encuentra este lugar al que se le llama el Palomar? Inicialmente, bueno, se encuentra en Televisa Chapultepec. Uh-huh. ¿Y está en qué ubicación? Porque Televisa Chapultepec es grande, ¿no? Sí, está... ¿Arriba, abajo? ¿En dónde? Al principio estaba en un piso, digamos, secreto. Le llamaban el 7º anexo porque oficialmente son 7 pisos en Televisa Chapultepec, lo que no son los estudios, digamos, el edificio principal de las oficinas. Está en el 7º anexo. Ahí es donde se encontraba Palomar. Después entra la pandemia. Regresando a la pandemia, nos cambian abajo, justo entrando por los torniquetes a la derecha. Tú entras a Televisa Chapultepec, a la derecha, ahí está luego lo que ahora le llaman el búnker. Le dicen el búnker porque no tiene ventanas. Está justo ahí, cerca de la entrada, donde está la silla del Papa. Te metes y ahí ya... ¿Está la silla del Papa? Sí. Mira, todo lo que hacen a un lado de la silla del Papa. O sea, qué cosa, ¿no? El búnker, ¿en el búnker quién está? En el búnker, ahorita, bueno, cuando yo me salí estaban Carla Aguilar, Yurish Cabrera, personas de diseño gráfico. Están 2 diputadas. ¿Diputadas? Sí. ¿Qué hacen ahí? ¿Quiénes son? 2 diputadas. Sí. Ay, perdón, es que no recuerdo sus nombres, pero no sé cuál sea su función exactamente ahí, pero trabajan 2 diputadas ahí en el búnker con nosotros. ¿De qué partido? Creo que una es de Morena y creo que la otra es del PAN. Ah, qué raro. ¿Sí? ¿De uno y uno? Sí. ¿En serio? Sí, eso creo. Bueno, eso es algo que no puedes afirmar, pero dices que estás seguro que son diputadas. Sí. ¿Por qué Sí, les sí, haces? sí. Pues porque éramos, de hecho, era amigo de una de ellas, o sea, trabajaba a un lado de nosotros, su oficina, y era como de, hoy tengo que ir a la Cámara de Diputados porque Javier me está pidiendo que vaya, que no sé qué. Nunca nos daba como detalles de lo que hacía, o sea, la verdad es que desconozco cuáles. También trabajaba un senador ahí, Gerardo Flores, ese sí es su nombre. ¿Senador en funciones? ¿Gerardo Flores? No sé si está en función, pero en algún momento fue senador. Dentro del búnker. A un lado del búnker. Eran 2 oficinas pegadas, el búnker y esta otra área que, digamos, yo pienso que se encargaban de cabildeo porque pues eran abogados y por ejemplo, la jefa de esa área alguna vez fue Dora Martínez. Ella, no recuerdo de qué partido era, creo que era del Verde. Y pues sí, trabajaban 2 diputadas con nosotros en el búnker. ¿Cuántas personas forman parte de El Palomar? ¿Cuántas personas forman parte de esta oficina que tú has descrito y que queda registrado su trabajo en los 5 terabytes que nos has entregado en este disco duro? Este equipo dedicado pues a fabricar y a crear ataques masivamente producidos, masivamente difundidos en redes sociales en México, desde Televisa, sin identificar obviamente que es Televisa. Esta es tu acusación principal. Sí. ¿Cuántas personas trabajaban ahí, incluyéndote a ti? ¿Trabajaban o trabajan? Porque esto sigue en presente, ¿no? Sí, trabajábamos muchas personas ya se fueron saliendo, pero digamos que los principales eran Carla Aguilar Ballesteros, Juan Manuel Torres, pues el equipo de diseño que a los que nos encargaban pues fabricar todos estos materiales. Éramos tres mujeres de diseño y yo. Y pues la gente desde Metrix, que eran bastantes, porque para alimentar tanto páginas web, tanto páginas de Facebook, tanto cuentas de Twitter, me imagino que han de ser
docenas de personas trabajando desde Metrix para crear todos estos contenidos también. O sea, si tú revisas una página como Todos Somos Morena, se publican varios videos al día que yo ya no realizaba, por ejemplo. O sea, en algún momento me dejaban de a mí de encargar las cosas. Me dejaron de pedir bastante, o sea, el número de volumen bajó, de mi trabajo. Hubo ahí un evento que tuvieron que tal vez ya no, pues desconfiar un poco de mí, o más bien cuidarme un poco. Y ya todo recae más en Metrix. Pero cuando Javier quería un video estrella era específicamente pedirme a mí. Y por ejemplo, para que Javier pudiera a veces revisar los videos, o sea, me tenían estricta, me decían estrictamente no puedes hablar con Javier directamente de estas cosas, todos a través de con nosotros. Se usaban correos falsos, pero llegaba a veces, hubo haber ocasiones en los que sí urgía que un video saliera por la inmediatez del tema, que tenía que yo mandar las cosas a Javier en directo para que las aprobara, para que dijera ya el video está perfecto, ya sáquenlo. Por ejemplo, pues no sé, tal vez algún video tuyo donde te acusaban a ti de que inventaste a Frida Sofía, por ejemplo, que sí hay un video que se hizo donde me encargaron. Tienes que buscar de alguna forma de decir que Frida Sofía, porque ya ves cómo le fue a Daniel Iturbide de mal. Frida Sofía fue inventada por Carmen Aristegui. Digamos, ese video me decían, pues mándaselo a Javier, nada más ponle como de que, ay, me encontré este video en redes. Está muy cagado. Esa era la manera en que se comunicaban ustedes para decir que no era de ustedes, pero era de ustedes. Eso es lo que dices. Eso era la manera en la que me tenía que comunicar con Javier. Como si fuera casualidad que te lo encontraste. Ajá. Pero lo armaron ahí. Pero se armaba así, o sea, claro, si tú checas el video que yo mandé a Javier, la fecha no está publicado en ningún lado antes de que yo lo mandara a Javier. O sea, esa es otra forma de comprobar que, claro, la primera persona que lo vio fue Javier, antes que el público. ¿Cómo armaban y tiraban trending topics en Twitter acorde a lo que nos has entregado con estos 5 terabytes que tenemos en posesión en Aristegui Noticias? Pues eran los famosos mercenarios. O sea, sé que estos documentos no están en el chat, pero yo llegué a verlos y se pagaban cantidades enormes de dinero para poder posicionar TTs en Twitter. Trending. Ajá. Se mandaba una lista con los tuiteros y sus tarifas, y pues Javier las revisaba y, o sea, se las entregaba a Juan, porque Juan era el encargado, el nexo de Metrix, ajá. Y él se encargaba de decir, no, pues sí, gasten 500,000 pesos para esta campaña, está bien, aprobado. Pero eran cantidades de dinero bastante grandes. ¿A cuál, por ejemplo, le gastaron 500,000 pesos, por recordar algunas? No, pues por ejemplo, la de Interjet gastaron muchísimo dinero. Esa sí recuerdo que le invirtieron bastante dinero. El tema de Interjet estaba relacionado con la operación de Radiópolis, sí. la venta de la mitad de Radiópolis que estaba en posesión de Televisa. Ajá. ¿Estaba relacionado con ese tema? Sí, de que Televisa ya no quería pagar, ¿no? Recuerdo que era que Televisa ya no quería, se salía del trato. No, Alemán. Alemán se salía del trato. Sí, en realidad Alemán es el que hizo un trato y Televisa quería vender y lo obligó a vender porque tenían un trato. Sí. Uh-huh. Entonces ¿ese era el tema? Ese era el tema, justo. ¿Y ahí pagaron mucho dinero? ¿Para posicionar qué idea? Pues te digo, para desprestigiar las empresas de los alemán. La principal era Interjet, que al final sí terminó quebrando. O sea, sí, era... Pues, digamos que yo no veía todo el panorama como tal. La verdad es que sí era bastante estrés. O sea, de mi parte no era como algo que podía manejar muy bien.
y trataba yo como de nada más centrarme en lo que me pedían y cobrar tu sueldo. Mi sueldo. Estás aquí con una periodista que se vio afectada de diferentes maneras por lo que estás contando, pero por lo pronto cuentas dos asuntos pues bastante graves para cualquier periodista, para cualquier persona, que me hayan inventado un cheque de 500,000 pesos que me habría dado alguien para tal o cual cosa, pues es gravísimo. Es gravísimo. Y si viene de la televisora principal del país, como tú lo afirmas, y como se puede derivar de estos 5 terabytes que tenemos en nuestro poder, pues es un asunto sumamente grave. Sumamente grave, y además de quererme atribuir que recibí dinero fabricando esta historia, y aquí hay elementos muy poderosos para pues afirmar que sí, está esta cuestión de querer reencauzar una responsabilidad de Televisa en Frida Sofía, que bueno, pues ahí quedó la televisora muy mal parada respecto a quién se inventó la existencia de Frida Sofía, y fue justamente este medio, Aristegui Noticias, en donde pudimos descubrir que era una falsedad y que era una mentira la existencia de la pequeña niña en aquel sismo. Frida Sofía no existió, y aquí se reveló, ya no me detengo más en eso, pero fue justamente Aristegui Noticias donde se reveló lo que había sido esa gran patraña. Y Televisa, en lugar de hacerse cargo de lo que le toque, quería hacerle cargar el asunto a la periodista que, junto con un equipo, develó la información. Sí. ¿Qué te dice esto? Pues, o sea... Una infamia. Es una infamia, la verdad. O sea, mi primer pensamiento cuando salí fue, pues, agarro este disco y hago una denuncia tal cual como tal. Porque, pues, es ilegal todo lo que están realizando. O sea, me puse a investigar y dije, pues, o sea, se puede demandar por difamación. Pero pues dije, ¿a dónde voy a llegar con esto? No tengo los recursos como para yo presentar una demanda de este tamaño. Entonces fue cuando decidí mejor recurrir pues con ustedes para que presentaran el reportaje tal cual de estas, pues de todo esto que ya es de dominio público, pues. ¿Qué está haciendo a partir de ahora de dominio público? Sí, o sea, ya era de dominio público, ahora sabemos quiénes son los autores. No, exacto, que era de dominio público porque se han hecho campañas, se ha hecho todo este panorama, y nos podemos estar aquí muchísimo más tiempo, porque los 5 terabytes de los cuales hemos hablado aquí y de los cuales estaremos publicando información, estos 5 terabytes, pues es un conjunto de informaciones que por años se fueron acumulando en este disco. Que déjame hacer un paréntesis, estamos hablando, Germán, de un disco que físicamente es de Televisa, porque es un disco que se te entregó a ti trabajando en Televisa, y que lo llevabas y lo traías a tu casa normalmente, porque ahí estaban los materiales para hacerlo tal cual cosa de las que te solicitaban según nos has narrado. Sí. Ese disco, pues lo tienes tú, aunque físicamente sería de Televisa. El contenido, ya diríamos a estas alturas que es de interés público, y que en todo caso ya es del dominio público porque se ha difundido amplísimamente. ¿Qué me dirías de ese disco? Pues, o sea, ese disco, sí, como dices, es una herramienta más de mi trabajo que se me proporcionó. Tú pediste un disco, nos contaste, de 10 terabytes porque ya no cabía el que tenías anteriormente. Sí, el que yo tenía ya no cabía, o sea, ya eran demasiadas cosas las que me pedían. Y sobre todo porque Javier nunca estaba contento con la primera, segunda o tercera versión. Entonces dije, pues cómprenme un disco. O sea, si de verdad, o sea, prefiero estar trabajando, salir de aquí, o sea, salir de Televisa, irme a mi casa, y si es necesario trabajar en mi casa, porque, o sea, de verdad no puedo estar aquí hasta las 2, 3 de la mañana en Televisa. Entonces necesito un disco para poderme estar saliendo, y si quieren cambios o algo me los piden. Entonces, esa es otra de las cosas que también me afectaron mucho mentalmente. O sea, es el incidente del que te hablaba, fue un burnout. Llegué a un burnout horrible. Terminé, o sea, internado en un hospital psiquiátrico. Ahí se puede leer en la revisión que me hicieron, que hubo fuertes estresores laborales los que me llevaron a, digamos, a cometer actos de autolesión, atentar contra mi vida. Se lee ahí perfecto de que fueron estresores laborales, y a partir de ahí es donde ya fue en 2023. A partir de ahí
me empiezan a quitar ya varios proyectos. Aquí detente un segundo porque lo cuentas en esta entrevista, pero estás contando algo que nos contaste fuera de la entrevista, en las charlas que hemos sostenido después de que nos enviaste estos correos. Detente aquí. ¿Qué sucedió contigo? Y hay ahí un tema de salud mental y hay un tema de un evento muy fuerte que te llevó a ser ingresado incluso de manera formal. Es importante que cuentes esta parte de la historia porque sucedió según nos has narrado y porque formó parte de lo que acabó sucediendo en Televisa y que saliste de ahí en un contexto de esta índole. Sí, pues ya a partir de este incidente... ¿A qué le llamas incidente? Pues fue un atentado contra mi vida, autoatentado. ¿Quisiste suicidarte, para decirlo claro? Sí, fue a finales de 2023. A partir de ahí salgo del hospital y salgo con una mentalidad distinta. Lo primero que hago es apagar el chat de Palomar por completo. Entonces ya traté como de... ¿Fines del 23? Fines del 23, ajá. Entonces trato ya de no involucrarme en estos temas. Hago todo lo posible por ya no seguir haciendo estos videos. Claro que tenía que seguir trabajando en Televisa. Mucha gente me dice, ¿y por qué no te saliste? Digo, pues es que tenía que pagar mis tratamientos, tenía que pagar la hospitalización, tenía que pagar pues todo lo que conllevó este evento. O sea, tenía bastantes deudas. Entonces, continué ahí, pero empecé ya a adquirir, digamos, conciencia de que lo que me hacía Televisa era bastante tóxico y dañino. Y empiezo a poner barreras, como por ejemplo salirme del chat de Palomar y ya no enterarme de sus operaciones secretas, sus Black Ops, hasta que me convocaban, las hacía. Igual también no investigaba nada, solo me mandaban guiones y los realizaba y pedían cambios, hacía los cambios. Cuando se va Juan Manuel Torres, ingresa esta persona, Yuri. Y esta persona empieza a crear una tensión conmigo. O sea, entra con una mentalidad en la que pues soy subordinado. Para él soy subordinado. O sea, a pesar de que no está estipulado en ninguna parte, en ningún contrato, en ningún lado, soy subordinado de Televisa. Se la pasa disciplinándome, regañándome, hasta que llega un punto, un mes antes de que me corran, en el que me secuestran en una oficina, literal. ¿Cómo que te secuestran? Sí, me quería atribuir la descompostura, digamos, de un equipo, pero en realidad no había sido mi culpa. Era un hostigamiento, yo siento, ya por parte de tanto de Carla como de él, porque Carla, incluso cuando le denuncié, ¿sabes qué? Esta persona me secuestró en una oficina. O sea, cerró la puerta, se puso contra ella, no me dejaba salir, me gritaba, te estoy regañando, me vas a escuchar, soy tu jefe, siéntate, toma asiento. Y yo así como de, pues, padezco TLP, entonces me estresé. ¿Qué es TLP? Trastorno límite de personalidad. Entonces... ¿Desde siempre o reciente? No, reciente. Esto se desarrolla justo a mis 30s. ¿Estando en Televisa? Estando en Televisa. Se empieza a desarrollar el TLP. Y es algo de lo que Carla era muy consciente, y después cuando tengo este altercado con esta persona que me secuestra en la oficina, pues lo que hago es recurrir a Carla, que es mi jefa. Y lo que ella me dice es, pues, la gente te escuchó gritar a ti nada más. Se levantó un acta administrativa en tu contra, porque fuiste tú la parte violenta, la parte que se escuchó gritar hasta groserías, hermano. Y yo, pues, obvio, o sea, me secuestraron a una oficina, estaba pidiendo ayuda. Y lo que Carla, cuando le digo, tengo un testigo, Carla como que se sorprende, no sabía que yo tenía un testigo. Como que lo querían usar también ya en mi contra para echarme. Pero pues como ya tenía un testigo, Carla trata de cambiar un poco las cosas y dice, pues te he dado muchas chances, hermano. O sea,
has faltado mucho y te he cubierto muchas veces. Le digo, ¿de qué estás hablando? De las veces que he faltado cuando tengo un ataque de pánico o tengo que ir con un psiquiatra. O sea, estás usando mi propia salud mental vas a usar mi propia salud mental en mi contra. O sea, porque todas las veces que yo te he dicho, ¿sabes qué? No puedo acudir a la oficina, me siento muy mal, pero puedo trabajar desde mi casa y trabajar desde mi casa. Entonces ahí supe que mis días estaban contados en Televisa cuando Carla me dice eso. Entonces mando un correo más arriba de ella donde cuento las cosas y empiezo a exigir pues ya un contrato. Estamos de regreso en esta larga conversación con Germán Gómez García, este joven que estudió para cineasta en Jalisco y que, bueno, pues fue a trabajar a Televisa, según nos ha narrado, en este contexto donde pues llegó a este lugar llamado El Palomar, donde pues ya quedó aquí pues presentado su testimonio. Hemos podido como medio de comunicación revisar estos 5 terabytes, estamos revisando estos 5 terabytes del disco de 10 terabytes que nos entregó. Y bueno, pues estamos hablando de una operación con un equipo dedicado a esta fabricación de informaciones, de ataques, de videos, de mensajes, de generación de contenidos de una manera pues masiva, tendríamos que decir, durante todo este tiempo. Sí, era una operación bastante grande. O sea, un video mío llegaba a ser pautado, llegaba hasta 3 millones de personas. Recuerdo, sí, de los últimos que hice llegó a tener 3 millones de vistas en Facebook. O sea, de los últimos que hice fue para defender a Televisa, porque hubo bastante negatividad alrededor del hecho de que anunciaron antes que el INE que la presidenta era Claudia Sheinbaum. Entonces sí hubo bastante negatividad porque no le correspondía a Televisa hacer ese anuncio, sino al INE. Ese video pues me lo encargan. Fue, digamos, el penúltimo video que hice antes de que me corrieran y tiene millones de visitas. O sea, se pagaba bastante dinero para poder llegar de forma masiva a la gente y poder... O sea, creen que la gente es estúpida, la verdad. Digo, basta con ver su contenido tan solo en telenovelas. Subestiman demasiado a la gente. Creen que es manipulable y es lo que hacen, tratar de manipular a la gente, tratar de manipular a la opinión pública, y lo que invierten es la cantidad de dinero que invierten es enorme. Entonces sí no sale del bolsillo de Javier. A quien has mencionado ampliamente es a Javier Tejado Donde, que es, digamos, para efectos de esta información, el responsable directo de la operación. Sí. Pero la televisora, bueno, pues es una televisora pública, tiene presencia en México a nivel internacional, es una televisora que cotiza en bolsa en México y en Estados Unidos y no sé si en algún otro lado, pero estamos hablando de un tema sumamente grave, porque estamos hablando de un conjunto de elementos que no sabemos qué va a pensar o qué va a hacer, si es que lo va a hacer Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, yo misma, en fin, las personas que hemos sido, según tu narración y lo que hay en estos 5 terabytes, víctimas de una maquinaria que produce este tipo de cosas masivamente, con el cálculo y la frialdad necesaria para que esto se libere en las redes sociales, principalmente en redes sociales, o en algún lugar más, pregunto. Pues sí, solo es en redes sociales. Pues sí, o sea, lo que me gustaría es que la gente de verdad no lo deje como un tema nada más ahí muerto. Anecdotario. Ajá. Como que mira nada más lo que hacen. Sí, nada más lo que hacen, y que de verdad tomen acciones contra Javier Tejado Donde. O sea, que de verdad se hagan denuncias contra él, porque pues, o sea, difamar de esta manera no puede quedar impune. O sea, Javier no puede quedar impune. ¿Sería como identificar una sola responsabilidad, según tu punto de vista? Pues sí, yo creo que esto puede ser como... Se puede trazar hasta Javier Tejado Donde. Más allá, la verdad... ¿A ti no te consta? A mí no me consta. Aunque hablabas, y están en los 5 terabytes, estos informes que después se imprimían en papel. Sí.
¿esos llegaban a dónde? Esa es la gran pregunta. Pues sí, esa es la gran pregunta. ¿Quién arriba de Javier veía estos informes y por qué los pedía Javier? Porque claramente Javier pedía estos informes no para él, sino para presentarlos. Pues Germán Gómez, gracias por estar aquí en esta entrevista que hemos sostenido para este programa de este medio de comunicación independiente que ha hecho este trabajo de revisar lo que nos has entregado. Como digo, tu contacto con nosotros a principios de 2025 pues nos atrapó la atención por lo que nos dijiste, y desde luego nosotros ni creemos ni no creemos. No estamos como periodistas para creerle a alguien o no creerle. Lo que tenemos es un volumen de información que nos has entregado que es muy impactante. Estos 5 terabytes en este disco de 10 terabytes. Si era de 10 y solo tenemos 5, ¿hay otros 5 por ahí que no sabemos? ¿O qué pasó? Lo que pasa es que los otros 5 son del proyecto de Caníbal. De Caníbal, o sea, ocupaban, digamos, la mayoría del espacio está ocupado por el proyecto Caníbal, en el que me hicieron también trabajar, haciendo motion graphics, haciendo materiales promocionales, igual, cosa que no me pagaron como pues extra tampoco. Pero sí, decidí no entregarles esa parte porque pues creo que, digamos, eso pues viene siendo pues legal, ¿no? O sea, hacer un documental por más horrendo que esté. Bueno, no sabemos exactamente cómo fue el asunto de Caníbal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que lo dejamos como un elemento en donde tú decidiste retirar de los 10 terabytes toda la información. Bueno, ¿es una serie, es una película? Fue una serie. La serie completa estaba ahí y la quitaste para que no nos entregaste esa parte. También está la película y ahora va a sacar un libro. Por favor, no compren ese libro. De verdad, es una cosa súper misógina. Pero aquí la pregunta ya revictimizado en cine, en serie, y ahora en un libro a esta pobre mujer. O sea, de verdad, no consuman esto que seguramente Javier solo busca hacer para enriquecerse. Pues más allá de la historia misma y de lo que contiene esa historia de Caníbal, la pregunta es ¿qué papel jugó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que participó de alguna manera? Se hizo público el asunto. Pues te digo, o sea, se cuelga la bandera de feminista de pro LGBT, Saldívar, se la colgaba, pero pues viendo el documental y la manera en la que insensible en lo que fue tratado, pues, o sea, no le creo nada a sus ideales. O sea, tan solo con ver que produjo esta, de verdad, basura de documental, no le creo nada a sus ideales. O sea, y obviamente, ¿quién le va a creer a alguien que está coludido con una empresa como Televisa para que te posicione? Entonces, ¿dónde estás dando, pues, no sé cómo llamarlo? O sea, si es un soborno lo que le das a una televisora para que te hable bien de ti, o sea, debe ser también alguien un político en el que pues no tendría que estar figurando ya en la política. Después de que esto se sabe, es alguien que ya no tendría por qué estar figurando como político, como funcionario público. Pues veremos qué tipo de respuestas se dan una vez que se dé a conocer, que se está dando a conocer esta historia que nos has compartido, Germán Gómez García, joven cineasta, que nos has narrado parte fundamental de lo que contienen estos 5 terabytes que nos has entregado y que, bueno, pues forman parte del trabajo que estamos presentando en Aristegui Noticias y en este programa, porque al final de cuentas estamos aquí frente a una circunstancia sumamente delicada y grave. Nos has dicho nombres como Ricardo Salinas Pliego, nos has dicho nombres como Carlos Slim, nos has hablado de Megacable, nos has hablado de Interjet, nos has hablado de un magistrado que fue involucrado, según la narración que tienes y lo que está en los terabytes, con el caso West Hill. Hay otros nombres y hay otros personajes que están en estos 5 terabytes, que son muchísima información. Y bueno, pues Germán, entramos en esta recta final. Las personas que como tú
has afirmado participan, porque participan hasta este momento. Yo no sé qué estarán haciendo ahorita en Televisa cuando se escuche esto, pero las personas que hasta este momento han participado de ese equipo en el Palomar, ¿tenían alguna complicación en hacerlo? ¿Tenían alguna discusión sobre qué estamos haciendo o no? Sí sé de las personas que se fueron, de las que ya no están. El equipo de diseño siempre tuvimos problemas, la verdad. Siempre discutíamos, siempre hablábamos mal de Javier y de sus ideas. O sea, de que lo hacíamos por necesidad, pues lo hacíamos por necesidad. Sé que las únicas personas que lo hacían con convicción eran, pues, Carla y Juan. Pues porque ganaban bastante dinero. Muchísimo, o sea, gastaban, o sea, sí ganaban figuras fuertes de dinero haciendo esto, o sea, sé que lo hacen por convicción. Pero de ahí en más, pues la gente cercana a mí, como mis compañeras de diseño, sé que pues siempre nos incomodó y siempre nos, no era algo fácil para nosotros, pero pues digamos que pues en este mercado laboral pues no es tan fácil como que salirse y encontrar otra cosa. Por ejemplo, yo ya llevo casi 4 meses desempleado desde que me salí de Televisa. Y era algo que me daba muchísimo miedo. O sea, ¿por qué no me salgo y ya? O sea, ¿por qué no renuncio y dejo de hacer esto si me está causando tanto estrés? Pero al final, lo que luché fue, pues, que me dieran un contrato, que me respetaran mi antigüedad, que me dieran, pues, prestaciones laborales. O sea, dije, pues es lo mejor que puedo hacer, luchar por un trato justo, que al final fue lo que hizo que me corrieran. En cuanto empecé yo a, digamos, adquirir conciencia de todo lo que estaba mal con mi empleamiento, porque era un empleado, pues sí, deciden, esta persona ya no puede seguir con nosotros, ya es consciente, como que despertó, ya hay que correrlo. Ya hay que correrlo. Germán Gómez García, déjame compartirlo con el público, algo que tú y yo hemos conversado antes de iniciar esto, que es una grabación. Tú mismo has narrado aquí que tu circunstancia de salud mental se vio trastocada en ese en este tiempo que colaboraste de esta manera con esta televisora. Te propusimos esta conversación resguardando tu identidad. Sí. Porque nos parecía importante plantearte esta posibilidad dada tu circunstancia de salud mental, que estás en tratamiento, que estás en una circunstancia en este momento como la que podemos apreciar de una persona articulada que está haciéndose cargo de sus dichos. Pero sí es importante dejar claro, Germán, que se planteó en algún momento esta idea de que tu identidad fuera protegida por el medio asumiendo al 100% la responsabilidad de presentar un testimonio anónimo. Sí. Pero preferiste dar tu identidad, y nosotros queremos compartir esto porque el medio nos parece relevante decir que eres una persona que ha tenido una situación bastante compleja en el momento en que lo narraste y que no podemos hacer ese asunto a un lado como una cosa menor. Me gustaría cerrar la conversación con este punto. Sí. Y tu decisión finalmente de que la conversación fuera con tu propia identidad, distinto a la recomendación que nosotros como periodistas te hicimos. Sí, no, yo les agradezco esta opción que me dieron, pero yo creo que, iban a saber que iba a ser yo de todos modos, y no me da miedo dar la cara. Estoy bastante seguro de que Javier va a pagar las consecuencias de sus actos. O sea, yo sé que no va a quedar impune. Es imposible que quede impune con todas las pruebas que tenemos en su contra. Tanto en el litigio que estoy llevando ahorita contra Televisa, como aquí en el reportaje que estás presentando tú. Yo creo que la gente es bastante inteligente y creo que sí, esa confianza que me dieron, pues les agradezco, pero sí fue decisión mía que fuera mi nombre el que fuera presentado.
Pues importante compartirlo, Germán Gómez García, te apreciamos muchísimo y pues tú estás centrando la responsabilidad de todo esto en la figura que tú conociste, con quien trabajaste, nos has dicho directamente, lo que has dicho aquí abiertamente y lo que está pues en los 5 terabytes mostrados de mil maneras. Y ya también el público y la sociedad mexicana y las personas involucradas, víctimas de esta circunstancia, podríamos preguntarnos, yo misma podré preguntarme si Javier Tejado Donde se manda solo. O todo esto que tú has narrado aquí tiene que ser respondido por las personas responsables de la televisora. Sí, yo creo que sí tiene que haber una respuesta de sus jefes, porque lo veo imposible de que se mande solo. O sea, esta área no puede ser operada de forma secreta dentro de Televisa. O sea, es irreal pensar que Javier, siendo la cabeza así del área, no está subordinado a otras personas. O sea, estos recursos, te digo, eran campañas donde se gastaba bastante dinero. Y pues dudo muchísimo que fuera autofinanciado por Javier Tejado Donde. En los materiales que hemos revisado hay uno en particular que nos llama la atención, que es que tú tienes un permiso para ingresar a la televisora y llevarte un equipo. Sí. ¿Podías sentar y sacar cámaras, equipos? Sí, claro. O sea, yo salía con cámaras, salía con la computadora. O sea, me llegué a llegar hasta la computadora. Equipos de video, discos duros, todo lo que pedía, pues tenían plena confianza en mí, pero pues sí, le agradezco a Yuri que haya destapado esta patraña en la que según de verdad les importaba el incidente de Yuri. El incidente con Yuri fue lo que te hizo tomar la decisión final. Tomar la decisión final, así es. Pues Germán Gómez García, te agradecemos mucho que estés aquí. Es un tema muy difícil, complicado, complejo. Es probable, adelanto, que digan que todo esto es fabricado, que es mentira, que no existes, que no trabajaste ahí nunca, que todos estos 5 terabytes se inventaron en algún momento. ¿Qué dirías al respecto? Pues, o sea, es como tratar de tapar el sol con un dedo. O sea, es imposible. Hay fotos, hay ingresos con el gafete, hay testigos, te digo, están en los mismos proyectos que creaba, están los metadatos de que se creaban dentro de Televisa, está la cuenta de Adobe que era pagada por Televisa. O sea, es imposible borrar 8 años de existencia mía dentro de Televisa, es imposible. ¿Tienes tus recibos de pago? Sí, tengo. ¿Que son pagos de Televisa hacia ti? De Grupo Televisa S.A. realizados a mí cada mes con un mismo salario. Aunque estabas ahí como externo. Como externo, pero en realidad era un subordinado. Y aún siendo externo, supongamos que esa fuera la condición de colaboración, pues también estarías planteando lo mismo. Sí, sería exactamente lo mismo, o sea. Pero en realidad tú dices, yo trabajaba ahí con horario y horario extendido, con un salario fijo, con jefes identificados. Eso es lo que tú estás alegando en el pleito laboral. En el pleito laboral. Si no estuviera yo alegando eso, de todos modos, aunque me hubieran contratado por afuera, exige en pie de que Televisa realiza estos actos difamatorios y de manipulación mediática. De todo lo que hiciste ahí, Germán Gómez, vamos a despedirnos con esto. De todo lo que hiciste a lo largo de los años, ¿qué es lo que más pena te daría? ¿Qué es lo que dices, esto lo hice yo o participé de hacerlo y que te causaría más conflicto de conciencia? Pues definitivamente lo de West Hill. O sea, la historia del magistrado al que se le fabricó una historia para dañar a su hijo. Para dañar a su hijo, sí. Creo que eso sí lo discutimos, recuerdo ahí. Cuéntame de eso. ¿Cómo lo discutieron? Pues sí, o sea, lo discutimos recuerdo con mis compañeras de diseño como de, pues, o sea, esto ya está gravísimo, es demasiado. Eso fue justo antes de la pandemia, entonces, pues ya a mí ya también me empezaba a afectar. O sea, se acusó al muchacho, era menor de edad, ¿no? Era menor de edad. Un menor de edad que se le inventó que había violado a alguien. Sí. Para afectar al padre magistrado. Para afectar la imagen de su padre.
O sea, para mí eso fue creo que lo más grave de todo lo que viste. De todo lo que vi, sí. Sí, claro, me arrepiento de haber pues participado, pero digo, no justifica nada más con decir de que pues necesitaba yo pagar mi renta y pagar mi pues mi vida, o sea, tengo que también apoyar a mi familia, o sea, creo que no justifica, pero pues aquí estoy, pues exponiéndolo todo para que haya consecuencias. Germán, gracias por estar aquí. Germán Gómez García, gracias por tu presencia, por narrar todo esto. Queda aquí abierta la invitación a Televisa si tiene algo que decir, a Javier Tejado Dondé, a los jefes de Javier Tejado Dondé, a los principales ejecutivos de Televisa, a quienes probablemente les llegaron estos informes que quedan aquí registrados también en el reporte y los reportajes que se están presentando en Aristegui Noticias. Queda abierta la posibilidad, si la deciden tomar, de exponer lo que tengan que exponer. Y bueno, pues este medio en todo caso abre la ventana para que un tema de esta dimensión se pueda conocer públicamente en México. Es un tema sumamente grave, sumamente delicado lo que se está aquí planteando respecto a esta fábrica, a este equipo dedicado a fabricar información, ataques, vejaciones contra competidores, contra personas adversarias, consideradas así por la propia televisora según la narración y lo que se puede ver aquí. Así que queda abierto este espacio por si alguien tiene algo que decir o reclamar o replicar. Y por lo pronto, Germán, gracias por tu presencia en este estudio y por los 5 terabytes que nos has compartido y de los cuales nosotros estaremos presentando estos trabajos para que la gente conozca con más detalle los elementos que son, en este caso, publicables. Hay una cantidad importante de datos personales porque hay conversaciones entre los participantes de este equipo que tienen fotografías de sus hijos y todo eso desde luego lo vamos a dejar fuera. Evidentemente no se trata de mostrar lo que no tenga interés público, pero en materia de interés público hay demasiada materia prima y demasiados personajes involucrados. Mencionamos pues a algunos de ellos, Saldívar, Slim, Salinas Pliego, Megacable, Interjet. En fin, todo este volumen de personajes y de empresas que estarían o que están involucradas en este volumen enorme de información. Los 5 terabytes que nos has entregado, Germán, pues efectivamente deberían tener algún tipo de consecuencia. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias. Gracias al público y volvemos.